Oye, este fin de semana, más bien, anoche, domingo, estuvimos aquí en el canal, en el debate de Canal 13. Oye, más de 1,5 millones de personas vieron el debate por las plataformas de Canal 13. Detrás de cada persona hay familia, en un televisor pueden haber habido 3 o 4 viéndolo, así que estamos hablando de una audiencia de millones de personas que anoche sintonizaron el 13 en un debate, que este es el titular que yo les propongo para que partamos la discusión. Parece que todos fueran punteros, porque ninguno corrió riesgo. Te lo resumo así nomás. Lo que pasa es que, mira, de hecho así lo recoge la última noticia. Lo recoge de esta manera. CADEM, el empate técnico entre Kast, Matei y Kaiser. Novedades en la encuesta CADEM. Muy, digamos, importante verlo, porque es lo que está pasando, o por lo menos lo que ve la encuesta CADEM, es que hay una diferencia entre el primero y el segundo. Veíamos que José Antonio Kast con Janet Jara estaban como ahí, ¿no es cierto? 27-26, de repente uno 27-26, de repente 28-26, así, ¿no es cierto? Pero hoy día pasó, anoche cuando se publicó, pasó algo que podría explicar te tengo la una invitación, actitud ven conmigo, en el pues, debate. Si yo acá te tengo la copucha, te la tengo preparada en el Wallpur, Repe, para que la veamos juntas. ¿Viste acá? ¿Viste? Ven conmigo, mira. Cerrada lucha, Kast, Matei, Kaiser. Los 3 candidatos de la derecha decidieron no asumir riesgos. ¿De quién es esta cuña? ¿De quién es esta opinión? De Alberto Mayol, que es quien en la encuesta La Cosa Nostra, hace una semana, anticipó que hay un empate técnico en la derecha para ver cuál va a ser el que va a pasar a segunda vuelta. Empate técnico que, para ser honesto, en CADEM no se refleja. Hay un empate por el tercer lugar, pero José Antonio Kast está fuera del margen de error de la encuesta, así que no se califica. Pero Alberto Mayol es quien sostiene esta tesis de que, como están tan empatados, como ninguno sabe quién va a pasar a segunda vuelta con Janet Jara, bueno, no quisieron correr riesgos. Este domingo también se conocieron los resultados de la última encuesta CADEM, que muestra a ellos 3 peleando voto a voto el segundo lugar de la elección presidencial. Lo que está quedando someramente claro, o estaba, porque les traigo una papita hoy día. Hoy día publicaron el oráculo de las encuestas. Ya les voy a decir los resultados. La CEP emitió hoy día su resultado donde la gente la encuestan presencial y tiene que emitir su voto en una urna. O sea, un ejercicio real. Claro. La sorpresa que entrega CADEM esta semana no es tanto José Antonio Kast despegado de ellos dos, sino que el crecimiento de Kaiser supera a Matei por un punto. Que está dentro del margen de error, que es de 3. Entonces, le estaría quitando el tercer lugar. Están ahí están en el mismo mundo, están en esta discusión. Curiosamente, ayer Matei Evita, partamos contando a la gente que nuestro canal nos invitó al debate, así que vinimos y nos sentamos al lado de los distintos asesores. A mí, por ejemplo, yo tenía a un lado a Juan Sutil, después se me acercó a hablar Ruth Hurtado, o sea, Matei, Kast, estuvimos conversando con Camilo Lagos de ME, o sea, pudimos estar en la cháchara, en todo lo que ocurría detrás de cámara durante el debate y cómo los comandos iban percibiendo la respuesta. Y todos coincidieron que aquí hubo fair play absoluto. Absolutamente. Ninguno llegó con pintura de guerra. O sea, imagínate que la pregunta de la Matei a Kaiser parece que se la hubiese bandejeado. Así como Johanne, y ella también, porque ella también se luce. Le dio un dulce. Se da, básicamente ella hace el diagnóstico completo, ¿no? De toda la situación de salud. Y le dice, ¿qué harías tú? No hay discusión. Después José Antonio Kast con Matei. A Matei le hicieron una pregunta para que saliera a decir por qué no ha apoyado todavía a José Antonio Kast en una segunda vuelta. Tampoco quiso responder. O sea, guante blanco. Adentro del set, pocas novedades. Yo creo más bien que las copuchas estuvieron fuera del set cuando entraron, lo que pasaba en los pasillos. ¿Sabes quién estuvo ahí? ¿Quién? Gabriel Alegría. No, dicen que no pestañaba. Estaba súper atento. Gabo. Oye, ayer tuve la suerte, claro, con José María de estar primero en la parte donde estaban todos los comandos, pero durante el debate yo pude estar viendo una pantalla gigante que me mostraba los 8 candidatos al mismo tiempo. Vi las caras de Kast cuando hablaba otro candidato.
Una cara que ponía de amurrado principalmente, que ya voy a llegar a ese punto. Pero lo del fair play que ustedes están hablando, yo creo que eso se empezó a gestar una vez que se conocieron las encuestas. ¿Por qué? Porque Evelyn Matei llegó muy contenta, muy radiante, y al igual que en el debate anterior, con una ropa que no era la que iba a ocupar en el mismo debate. Ahí ella entra muy segura. De hecho, nos saludó a mí y a José María muy contenta. Saludó al comando de Janet Jara. Les dijo: chiquillos, ojalá me vaya mejor que a su candidata. Pero lo cierto es que los nervios, cuando vio la Cadem, me contaron, se la comieron entera cuando ya estaba al aire, Pri Repe. Bueno, no es para menos, porque efectivamente tú vienes... A ver, generalmente el candidato que tiene claro que no va a pasar a segunda vuelta, porque claro, todos dicen, no, si yo voy a pasar, pero seamos honestos, la tiene más o menos clara. El asunto es que el candidato que viene más atrás, cualquiera sea, independiente si son estos tres de la derecha, no tiene nada que perder, entonces se arriesga en el debate. Lanza, se la juega, pum, pa, pa. Pero cuando estáis ahí, cuando estáis como efectivamente podrías, al ritmo que vas, llegar a mover la aguja y pasar a segunda vuelta, ya como que no arriesgáis mucho. No. Es como cuando vais ganando 2-0 el partido, de repente ya no atacáis tanto. Po. Si estáis ganando 2-0 el partido, no atacáis tanto, sino que más bien te replegáis un poquito. Total, si sigo así, tranquilito, ordenadito, gano el partido. Y es que mira todo, esto, por Repe. Perdón, Claudio, te interrumpí, pero aquí te abro para que lo podamos discutir, ¿no? Esta es la pregunta de respuestas cerradas de la Cadem. O sea, esto simula ser el día que uno tiene que tomar la decisión, ¿okay? Claro. La elección entre estos candidatos. No hay opción de votar por otro. Claro, si las elecciones presidenciales fueran el próximo domingo y los candidatos fueran, ¿por quién votaría Exactamente. Usted? Janet Jara ya queda más o menos someramente claro, aunque vamos a revisar la CEP, que un 27% y que logra tener el primer lugar, ¿no es cierto? Pero lo tiene un número como... estancado, en ningún caso no crece, de hecho ha retrocedido un poco. Recordemos que ella hace 2 meses estaba con votaciones cercanas, o sea, intenciones de voto cercanas a 30, 32 puntos, ha bajado un poco, pero eso se relaciona mucho con el presidente, con la aprobación del presidente. Efectivamente, y sobre todo esta semana que el presidente decidió meterse derechamente en la elección presidencial, generando mucha molestia, nos contaban anoche miembros del comando, mucha molestia en el comando de Janet Jara. Claro, porque no se metió para apoyar a Jara, sino que más bien para pelear con Kast. Claro, en el fondo algunos decían, el mensaje que le está entregando nuestro mundo es, mire, Janet, ya, tú estás perdida. Déjame a mí porque aquí yo doy la lucha ideológica. Claro. Voy nomás a marcarle a quien creo que yo va a ser el próximo presidente, le voy a marcar las cuestiones claritas. Exacto. Eso es lo que siente el comando. José María. José Antonio, dale nomás a cabo. Con confianza me interrumpí, que yo aquí con el gol no tengo retorno. Ahí hay un punto bien relevante de por qué el presidente termina metiéndose en esta pelea. Y hay algo que también se comentó anoche en el debate, que tiene que ver con la distancia que está tomando José Antonio Kast con temas valóricos, por ejemplo. Él se está concentrando hoy día en la seguridad y en la economía. Y el resto del debate lo están dando incluso algunos de sus voceros en el comando. Y es ahí donde Gabriel Boric, el presidente de la República, dice: aquí hay un flanco donde yo también puedo entrar y tratar de ideologizar este debate, que es más o menos lo que pasó el 2021 cuando él salió electo presidente, José María. Que de hecho Marco Enrique Minami intenta agarrar a José Antonio Kast y traerlo a la discusión valórica, con la píldora al día después, con el aborto, etcétera. Y él da una respuesta que hace 4 años yo no me lo hubiese imaginado. Yo creo que ustedes tampoco. Dice: no me voy a meter en la cama de la gente. Punto. O sea, dice, las prioridades de Chile son otras, no voy a dar esa discusión. No él, que es como él construyó su carrera política, siendo un candidato muy confesional, muy cercano a la Iglesia Católica, claro, muy conservador. 20 puntos le da la encuesta Cadem, segundo lugar José Antonio Kast. Que ojo, estaba en 27 hace un mes. Ha bajado 7 puntos en un mes José Antonio Kast. ¿Quién ha capitalizado eso? Johannes Kaiser es quien ha capitalizado la mayoría del traspaso de votos de José Antonio Kast. Está en 14%, 13% de Evelyn Matei, dentro del margen de error. Esto es un empate estadístico a todas luces. El tercer lugar de esta elección al día de hoy no está definido. Es más, tampoco está definido. Franco Parisi también está en empate técnico con Johannes Kaiser y Evelyn Matei, porque está en el límite del margen de error. Efectivamente, está en el límite del margen de error. Entonces, más bien está cerrado, según esta encuesta. Hoy está más cerrado acá que acá. ¿Me explico? Porque José Antonio Kast todavía se mantiene fuera del margen de error. Pero estos tres están amarrados. Ahora, lo que es impresionante, lo que llena de esperanza a cualquier candidato que pase con Janet Jara a segunda vuelta es esto.
20 más 14, 34, más 13, 47, más 11, 58 puntos los candidatos que se declaran de oposición a rajatabla al gobierno, sin contar a Mike Nichols, que también dice que no es oficialista. Claro, que el voto de Franco Parisi es bien... Según la última elección del año pasado, el Trapasigi no fue hacia la derecha, sino fue bastante repartido, incluso más hacia y Gabriel muchos Boric. no votaron porque era voto voluntario. Exactamente. También. Pero esta es el estado de la carrera. ¿Qué es lo que pasa? Y aquí Gabo nos puede explicar muchísimo mejor, pero Alberto Mayol, Gabo, tú sabes bien que ha estado toda esta semana desplegado en medios de comunicación explicando su encuesta. De hecho, hoy día sacó un insumo para la prensa que nos llevó a todos de cuál es la encuesta que más la chunta en Chile, ¿ya? Y analiza todas las encuestas. Entonces, Gabo, la pregunta es ¿por qué Alberto Mayol insiste en que la derecha está empatada? Y si tú sentiste ayer que en el comando, al menos yo lo sentí entre los comandos, existe un poco esa sensación de que no se sabe quién va a pasar a segunda vuelta. Oye, José María, hay muchísimo que comentar. Está la encuesta CEP que todavía no la hemos revelado y hay mucho debate ahí importante que dar. Pero además ayer yo vi qué comando comió más en el catering, qué candidato estuvo más nervioso, las caras que puso Kast durante el debate y muchas otras papitas que tengo del debate del día de ayer. Se las voy a contar a la vuelta de esta pausa comercial. Oye, porque hubo debate anoche en Canal 13, no estuvo picante, vamos a ser honestos, a pesar de que todo el formato estaba hecho para que estuviera picante. Entrevista, o sea, preguntas cruzadas, 8 cajitas, y ¿saben qué? Ni siquiera estuvo picante afuera. Pues nosotros estábamos, yo veía los comandos y sabéis que les faltaba ponerse de acuerdo para ir a tomarse un pesquito sour. Estaba más como, nervioso. Oye, pero una camaradería ahí, pero así buena onda. El Gabo, de hecho, lo vi atentamente, Gabo. Oye, hasta Marco Enrique reconoció que Johannes Kaiser lo había sido el único que lo había llamado para por eso te digo mostrarle yo, solidaridad por el fallo de SQM. nadie quiso pelear. Increíble. Y el Gabo se dio cuenta un momento en que la Matei se acercó al comando de Janet Jara y se puso a conversar con ellos, ¿no es cierto? A tal punto que hasta la producción tuvo que apurarla así como, ya, pero no seamos tan buena onda en la previa, o sea, váyase para el camarino, Claro. ¿no, Gabo? Exactamente, de hecho se rompió todo el protocolo cuando llegaron los primeros candidatos. El primero en llegar a las 17:52 minutos fue Franco Parisi y fue tan ordenado que pasó por la alfombra roja y después se fue al camarín. Pero después empezaron a llegar los otros candidatos y ya estaban sus comandos instalados. Y en eso, Evelyn Matei llega, además muy entusiasmada por el debate, pasa a saludar a su comando y para llegar al de ella tenía que pasar por el de Janet Jara. Y ahí ella se detiene a saludar a Tomás Bodanovich, alcalde de Maipú, a Karina Delfino, alcaldesa de Quinta Normal, y así varios otros alcaldes y alcaldesas del Frente Amplio y el Partido Comunista. Y ahí Evelyn Matei se acerca a Tomás Bodanovich y le dice, oye, ojalá me vaya mejor que a tu candidata. Y ahí llega rápidamente la productora general de prensa Camila Cáceres a ordenar la casa y dijo, ya, chiquillos, va que la candidata se tiene que ir al camarín. Ahora, Claro, era eso no demasiada solo se buena dio, onda. fíjense que lo vimos en todos los comandos, porque para quienes no ven el tras bambalina, aquí en el patio techado de nuestro canal, donde nosotros hacemos la fonda del Tu Día el 18 de septiembre, había una pantalla gigante para ver el debate. Pero cada comando tenía un lounge. Un lounge, que era un sillón con unos puffs al lado. Entonces estaban los 8 lounge. Había cositas para comer, ¿o no? Sí. Sí. Oye, ¿Se pusieron el jefe. acá? Ah, se bueno. puso. Oye, Se puso el tío Pepe. Cristian Núñez. Ah, Gabo. Peleemos ahí, peleemos esa parte. No voy a apelar al canal, Ah, para nada. ya. La comida está espectacular. Había de todo. Pero ojo con esto. Empezaron a llegar invitados de más a la fiesta. Cada verdad. candidatura tenía una cantidad de invitados Claro, eran específicos. 300 en total. Y empezaron a llegar otros asesores que no estaban en la lista. Uno de ellos incluso osó a llamarme a mí por teléfono y decirme, Gabo, ayúdame a entrar, que no me dejan entrar, no estoy en la lista. Y yo le digo, compadre, nada que hacer, la producción ya cerró esto y había un acuerdo entre el canal y los comandos Claro. para la cantidad No, de personas Gabo, que le tenían tuviste que que estar. Tu comando decir, no Ahí te en la considero. con suerte me dejaron estamos echar a mí. Oye, porque ya, espérense. Está Otra súper parte del restringido. backstage. No. ¿Ustedes creen que la credencial que nosotros tenemos día a día para abrir las puertas de este canal funcionaba ayer? No, claro. No, pues, ayer había credencial especial. Pero doy fe
ayer en el debate de Canal 13 hubo colados. Hubo gente que vino y que no estaba invitada. Paracaidistas. Y que ante su presencia en la puerta y porque este canal es buena onda y no es descortés y no le va a hacer un desaire a nadie, al final se autorizó su ingreso. Correcto. Pero no venían con credencial, no estaban en la lista, pidieron hasta estacionamiento algunos, con lo que cuesta en nuestro canal encontrar un estacionamiento, ¿no? Oye, si yo en mi estacionamiento hoy día en la mañana encontré hasta una botella con vinagre y unos vasos plásticos, todo. Pero sí, hubo colados. Ahora, lo más curioso anoche es que yo compartí con harto asesor, porque a eso me dediqué. Solamente a obtener información para compartirla con las personas que nos están viendo, ¿no es cierto? Y yo vi a hartas personas de lado y lado más preocupados de la elección argentina que del debate que estaban viendo, porque persona por medio que se me acercaba era para ver si yo les podía mostrar cómo iban las elecciones en Argentina, en el celular. Otro tema estaba en otro lado. Otro temazo también. Pero preocupémonos de Chilito. Y estaban los candidatos debatiendo ahí. Entonces tú decías, pero ¿dónde está la preocupación? Tengo una pregunta. ¿Se sorprendían con las preguntas que hacían los otros candidatos en estas intervenciones cruzadas? Fíjate que desde la perspectiva de los asesores siempre encuentran que lo que hace su candidato está bien. No, todos ganaron. Uno lo único que escuchaba era como terminaba de hablar un candidato y tú escuchabas aquí, bien. Y después tú terminabas de hablar otro candidato y escuchabas, bien. Y después se te acercaba otro y decía, y te pegaba para que tú lo pudieras comentar aquí al día siguiente, porque intentan de influirte. Entonces, esa estuvo buena, esa estuvo buena. Ya, pero ¿cuál fue el momento más tenso del debate ayer? ¿No? El momento más tenso... Fue con Iván Valenzuela con Meo, digamos, sería todo, ¿no? Sí, pero la verdad es que el ataque lo vimos también en la franja y yo creo que darle más espacio para que los medios de comunicación, que no somos las protagonistas de esta fiesta, estemos en el ojo del huracán, no tiene sentido. Es que además era una discusión muy personal, si a lo que nos interesa es cuáles son las propuestas para el país, no venir a y fue bastante hablar de su imagen también. Sí. Pero saliendo de ese tema, y si nos fijamos en los candidatos, que son lo importante, el momento más tenso entre candidatos, curiosamente, uno que no va a ser trascendente para la votación. Pero ¿no encontraron ustedes que José Antonio Kast se picó con Harold Maynicol con su pregunta, pero así se le descuadró la cara? ¿No lo encontraste tú, Gabo? Pero es que, José María, ahí hay un punto igual. Ahí hay un punto, porque estamos hablando de una elección presidencial, del máximo cargo de nuestro país. Y uno piense lo que piense de José Antonio Kast, uno tiene que darle el punto en esta pasada. Se está hablando de la máxima magistratura del país. Yo creo que no puede ser que un candidato le diga a otro o no, o se va a hacer el Larry. Creo que no corresponde en una instancia como esta. Así que yo ahí, en ese pas, me pongo detrás de la fila de José Antonio Kast. No le gustó el coloquialismo, básicamente. Ahora, si habláramos de un debate por la máxima magistratura del país, uno ayer las cosas que escuchó diría, oye, vaya a ser presidente. Y eso que la pregunta que le hizo Harold era como para que José Antonio se peinara. Sí, digamos. era fácil. Porque Kast, era un regalo. lo único que tenía que decirle era, no, por supuesto que yo no me voy a hacer el boy y le voy a devolver cada peso a los chilenos porque es inaceptable lo que ha pasado con el tema de la luz. Y por eso estamos acusando en el Congreso al ministro se la dejó Pardo. en bandeja. Pero se distrajo con la forma de la pregunta. Se distrajo con la forma de la pregunta, correcto. Y se quedó enganchado ahí. Fíjense. Otra pregunta que también se la dieron en bandeja, es que esta cuestión aquí hay que Janet Jara le dijo a Franco Parisi en un minuto, ¿se acuerdan, no? Sí. Porque obviamente, ¿qué le conviene a Janet Jara? Un candidato que sea menos competitivo en segunda vuelta. Y en este caso parece que lo ve Franco Parisi, porque le hace una pregunta diciendo, vi tu propuesta el tema de reducir el IVA en los remedios, me parece muy interesante, le pedí a mi equipo que lo estudiara, dijo. Como diciendo, como la idea. lúcete con y no tu solo gran eso, sino que, propuesta. pero me gustaría saber el mecanismo, ¿me lo podrías explicar? Y ella tomando nota, como diciendo, qué buena idea la voy a tomar. Sí. Expláyate, Franco. Sí, fue muy raro. Sí. También fue como... También fue muy raro. Hasta un pino, viejo. Y lo mismo reclamó cuando no la habían invitado al sur, a otro debate de los salmones. Así como, yo no comprendo por qué no te invitan. Exacto. Oye, pero si tenían tan pocas ganas de debatir que... Iván con la Sole le tenían que decir a cada rato, le quedan 30 segundos. Y recuerden que se pueden interpelar. La idea es que ustedes, en un momento Iván dice, esto es un debate, así como, en serio, tienen que debatir, tienen que contraponer puntos, pero no. A mí ayer me dio la impresión que cada uno parece que está muy cómodo con los números que las encuestas les estaban dando. O sea, Pero hoy los números cambiaron. Lo que pasa es que lo que pasa es que
Todavía no aparece una encuesta que nos diga si este debate movió alguna aguja o no. Pero evidentemente que los ojos están puestos en quién llega segundo. Ya. Oye, Repe, hay un punto importantísimo respecto al debate. Nosotros ayer estuvimos con José María recorriendo todo el canal y buscando también las distintas papitas. Hay un punto que es central, pensando además en el nivel de sintonía que tuvo este debate. Los 8 candidatos se farrearon, y lo digo así, se farrearon una tremenda oportunidad para poder entablar una conversación entre todos ellos. ¿Por qué? Después de los bloques de seguridad, economía y contingencia, Soledad Oneto y Iván Valenzuela les daban la posibilidad de hablar un minuto e interpelarse entre ellos. Ninguno fue capaz de decirle al otro, oye, en tu programa dice esto, ¿cómo lo vas a hacer? ¿Has dicho esto? ¿Qué vas a decir sobre esto? Se dedicaron a hablar solamente lo que ellos quisieron. Y eso finalmente se terminaron farreando la oportunidad de poder escuchar a los candidatos realmente interpelarse en un tema tan importante como la seguridad, Repe. Bueno, yo insisto en que, como decía mi tata, nadie quería pisar un mojón. Nadie quería pisar el mojón. Entonces estaban todos pisando despacito y esperando que de estas 3 semanas que quedan, alguien meta las patas, alguien lo pise básicamente. Y ¿cómo se llama? Eso termine generando la diferencia necesaria en el caso de José Antonio Kast para asegurar un paso a segunda vuelta, en el caso de Evelyn Matei para llegar mucho más competitiva, y lo mismo Kaiser. O sea, me parece que iba por ahí la cosa. Fíjense que este debate es muy importante porque estamos a 3 semanas de la elección presidencial y quedan solo 2 debates, solo uno de ellos en televisión. El debate de televisión, el debate de Anatel. Correcto. Dirigido por Marcelo Hilsenrath de Canal 13, que es experto en debate en nuestro país, va a ser un buen debate. Y el de la Archi, que es de la red de radiodifusores de Chile. Las radios van a tener su propio debate. También hay streaming para que los quieran ver por YouTube o en la televisión. También va a estar disponible. Pero este era el debate antes de la recta final. Fíjense que el debate Anatel va a ser en periodo en que no van a haber encuestas. Vamos a estar en veda electoral. No vamos a saber cómo repercutió. Este debate sí vamos a saber cómo repercutió el próximo fin de semana cuando salgan las encuestas que se van a realizar esta semana. Pero yo les decía, antes de irnos a nuestra tanda, que hay una encuesta que por años en este país se le llamó el oráculo. Y la que tiene una madre de diferencia. todas las encuestas. No se agarra el teléfono y se llama a los que contesten. Las tasas de no respuesta de las encuestas telefónicas son enormes, enormes. Partiendo por mí, que yo cacho cuando tengo identificador de llamada, sí, me llaman. Exactamente, no contestar. Porque además uno sabe que si contestáis te va a tener 10 minutos ahí al teléfono haciendo te preguntas. Bueno, acá salen a recorrer Chile, de Arica a Punta Arenas, presencialmente, demográficamente, socialmente, con una urna. Y le dicen a usted, mire, no me diga por quién va a votar, tome, vote. Meta su voto aquí. Nosotros vamos a contar los votos después para saber cuál es la verdadera intención de voto de la gente. ¿Quiere saber, Gabo? ¿Quiere saber, Pri? Repe. Por supuesto. ¿Cuál es el resultado de la encuesta CEP entregado esta mañana? Señor director, por favor, estos son los resultados de la encuesta CEP. En primer lugar, y haciendo mucho sentido respecto a lo que dicen las otras encuestas, Janet Jara con el 25% de la intención de voto. Pero muy cerca, más cerca que en CADEM, más cerca que en Criteria, sí, más cerca que en Panel UDD, José Antonio Kast con 23. Es decir, solo 2 puntos. Acá hay empate técnico en el primer lugar, claro, en la encuesta CEP. En tercer lugar, fuera del margen de error, Evelyn Matei en solitario, con 12% de la intención, insisto, de gente que metió su papelito adentro de la urna. Franco Parisi en cuarto lugar, no Kaiser, con 9%. Kaiser con 6%, May Nicole 2%, Enrique Sominami 2%, Eduardo Artés 1%. Fíjense que el 12% de los encuestados dicen que votarían blanco o nulo. Y un 9% que está en concordancia con la gente que no va a votar usualmente, dice que no iría a votar. En estos nulos, aquí no existe la posibilidad de no sé.
Se cree que aquí hay voto indeciso. Exacto. En este 12% de votos. Sí, porque es muy alto. Indeciso. Nunca en una elección hay un 12% de nulo, votos no. nulos y blancos. Con 8 candidatos no. No, generalmente es mucho más chico esto y es mucho más chico. Entonces acá efectivamente tiene que haber a lo menos 10 puntos de indecisos. Claro, Ahora, que se distribuye. una nota importante. La encuesta CEP, el trabajo de campo dura 30 días. Claro. Esto no es una imagen de el clima de los radiografía del últimos momento. 5 Lo que días. pasa es que Cadem es la foto de la semana. Exacto. Lo mismo criterio, lo mismo panel UDD, digamos. Pero esto es una foto ya de un mes y medio. Puede, por ejemplo, que esto no esté reflejando el alza que ha tenido Johannes Kaiser en las últimas 2 semanas con la fuerza que lo ha tenido. Que no esté reflejando la baja que ha tenido José Antonio Kast las últimas semanas. Sí estaría reflejando lo estática que se ha mantenido Evelyn Matei, ¿no es cierto?, durante las últimas 4 o 5 semanas, siempre con la misma intención Igual que de Janet voto. Jara, digamos. Pero acá está el tema. Es este 12%, es el grupo de indecisos el que puede alterar esta elección. Porque, hagamos un ejercicio ficción, ¿Ya? supongamos que Kast esto no lo refleja y está en 20, igual que como lo dice Cadem. Y que Johannes Kaiser sube a 10. Ya en 20, Evelyn Matei podría eventualmente, agarrando indeciso, acercarse amenazantemente a José Antonio Kast. Lo mismo Johannes Kaiser. Entonces, aquí hay que entender que si bien estamos muy cerquita en la elección, esta elección, Gabo, no sé si tú coincides conmigo, está lejos de tener resuelto quién va a ser la segunda persona de la discordia que va a disputar el balotaje seguramente con Janet Jara. Oye, como dicen los analistas, el escenario está muy líquido, está muy disperso. Es muy difícil todavía asegurar efectivamente quién va a llegar a la papeleta en la segunda vuelta. Y eso ayer se notó. Tú, José Marías, contabas precisamente que en el debate tú estabas ahí con los asesores y todos se aplaudían y decían, vamos bien, está todo bien, mi candidato ha respondido perfecto, hace buenas preguntas. Pero yo tuve la posibilidad de ver las caras de los candidatos mientras los otros hacían su alocución. Wow. Por ejemplo, me tocó ver la cara de José Antonio Kast cuando Janet Jara hablaba o cuando Johannes Kaiser hablaba. Y ahí me dijeron, Gabriel, no puedes sacar fotos, no puedes grabar, pero a mí nadie me dijo que yo no puedo actuar en televisión. Y esta era la cara que ponía José Antonio Kast mientras esto pasaba. Todo el rato haciendo ese gesto. Que esa es como su Todo cara el rato. de Y eso espera, como llamaba que estuviera mucho la aburrido. atención. ¿Y por qué? Voy a poner un punto inicial acá. El domingo en la mañana, en Mesa Central de Canal 13, estaban los comandos. Y todos dijeron, los de derecha decían, oye, no, si para nosotros que suba Kaiser es súper bueno para el sector. Esto es espectacular que la derecha suba. Pero entonces avísenle al candidato José Antonio Kast que le avise a su cara que le está acomodando que Kaiser suba, pues. Porque esa cara no era de comodidad. No, sí, es como la cara que tiene José Antonio Kast cuando como que está escuchando y como que está... Es como así. Johannes Kaiser se reía también de repente con algunas cosas. Pero ¿no fijaron ustedes Sí, que a diferencia del primer reía debate, harto. Gabo, a Johannes Kaiser, sobre todo la primera parte del debate, se le vio mucho más nervioso que en el debate de Chilevisión? Como que entró trastabillando más, porque en el debate de Chilevisión se robó la película. Porque ahí no tenía nada que perder. Con po. desparpajo, ¿no es cierto? Pero ayer ya sintió el peso Exacto. de los Ahí hay 13 un puntitos en los Exacto, hombros. empiezan a pesar. Cuando ya estáis más Ahí hay arriba un empieza a punto. pesar. Empieza la presión. Dale, Gabo. Sí, hay dos candidatos que ayer entraron nerviosos al debate, que llegaron tranquilos, pero cuando entraron a los camarines se pusieron nerviosos. ¿Y por qué cuando entraron al camarín? Porque la encuesta Cadem llegó justo antes de que el debate saliera al aire. Básicamente. Y fue ahí donde Johannes Kaiser y Evelyn Matei se dan cuenta que están empatados en el tercer lugar. Entonces, ese ánimo que mostró Evelyn al llegar, tan campante, tan peinada, tan maquillada y feliz saludando a todos los ejecutivos del canal, se le fue borrando la sonrisa mientras avanzaba al estudio 1. Y por otro lado, Johannes Kaiser, que llegaba muy seguro, se empezó a poner nervioso porque sabía que podía perder mucho si metía la pata ayer en el debate. Exactamente. Y quedamos con algo pendiente, José María. Traigo 2 papitas. ¿Dos? Papita 1. A ver. Asesores de Evelyn Matei dicen: no vaya a ser cosa que Kaiser suba mucho, baje Kast
Y ante el temor de un votante de derecha que es más moderado, que no es tan extremo, terminen todos votando por el que pueda sobrepasar a Kaiser. Y ahí dicen, a lo mejor podría entrar la Evelyn. Claro. ¿Okay? O sea, como que decante, casi como una suerte de ir contra Kaiser porque creen que Kaiser pierde la segunda vuelta con Jara. ¿Ya? Esa es la tesis. Otros les dijeron ahí mismo, los escuché, les dijeron, no vaya a hacer cosa que si Kaiser pasa a Kast, la gente de la Evelyn, para evitar a Kaiser y perder la elección, se termine traspasando a Kast y la que se defonde sea la Evelyn Matei. Esas son las discusiones de comando. Lo cierto es que pase quien pase, les tengo tremenda papita. Así que si me pueden poner la alarma, porque saben ustedes que Canal 13 es el canal de las elecciones presidenciales en Chile. Y tú decides, será programación especial todo ese día. Sí. Pero en segunda vuelta estamos en condiciones de confirmar que el 30 de noviembre Canal 13 tendrá el debate de segunda vuelta presidencial buena. con dos candidatos. Solo dos. Con los dos que pasen. Esperamos que vengan a debatir de verdad, porque se van a jugar la presidencia de Chile. No, y hay otro escenario. 30 de noviembre. Y el día de la elección, fíjense que todos, pues ya los vimos ustedes ahí en la promoción. El matinal, el equipo de prensa, producción del canal, todos completamente despegados para acompañarle a usted y llevarle una fecha trascendental. Hemos dicho, esta elección puede marcar un antes y un después en la historia de Chile. La gente tiene poca confianza en la política. Quien gane va a tener que cumplir, o si no después no sabemos en qué terreno entramos. Así que ahí va a estar tu día, ese día en la mañana, edición especial electoral. ¿Qué tal? Poder de elegir estar juntos en tu día. Ah, como en el spot, como en el spot de televisión. Claro, pues si eso nos salió del alma. Claro. ¿Tú crees que estaba preparado? Oye, ¿cómo se sintieron ahí caminando frente a la moneda, dándose la vuelta a la cámara? Mirando ahí. ¿Ah? ¿Qué tal? La verdad es que hacía harto calor. Te vi corrido el maquillaje. No, claro, pero sabes que dándolo todo, como siempre, en las elecciones. A mí no me digáis nada. En la contingencia, da lo mismo si ¿Por tenemos hambre que o por trabajar el fin calor? de semana. Harto calor. Harto calor. Sí, Sí, pero había buen catering. Había catering. Mientras yo tenga buen catering, no hay problema. Ahí está. Feliz. Oye,